Ya estoy grabando. Bien, bueno, les mencionaba que en este nuevo práctico vamos a trabajar con las funciones trascendentes, ¿sí? Llamamos funciones trascendentes a toda aquella que no sea una función polinómica como la que estábamos trabajando, la función polinómica de grado 1, que es la función lineal, la función polinómica de grado 2, que era la función cuadrática. Bien, entonces en este caso nos vamos a encontrar con la función exponencial, que tiene mucha aplicación, ¿sí? En las ciencias biológicas, y esta función responde a la forma f de x igual a b a la x. Entonces, nuestra variable independiente x está en un exponente, por eso se llama función exponencial. La base es un número b que pertenece a los reales, pero que cumple dos condiciones, ¿sí? Que sea mayor que 0 y que sea distinto de 1. Ejemplos de base, bueno, puede tomar el valor 1/2, puede tomar el valor 5, puede tomar el valor 10, 1000, cualquier valor que sea mayor que 0 y distinto de 1. Como la variable independiente se encuentra en un exponente y por propiedades de potencia, ¿sí? Yo puedo calcular una potencia estando en un exponente un número positivo, un número negativo o en 0, entonces no hay ninguna restricción para los valores que pueda tomar x, por lo tanto, el dominio de este tipo de función son los reales. Bien, la imagen de esta función, ¿sí? Es, ya que está condicionada la base b, ¿sí? Pues solo son positivos y distintos de 1, al elevarse a cualquier valor positivo, negativo o 0, que es el valor que toma x, ¿sí? Siempre esta potencia va a ser mayor que 0. Entonces, la imagen van a ser reales positivos. ¿Dónde podemos observar esto? En estas dos gráficas. Observo que para cada valor de x, sí o sí va a tener una imagen. Así sea negativo, así sea 0 o así sea positivo. ¿Sí? Lo mismo con este valor. X negativo tienen imágenes. X vale 0, tiene esta imagen. X son positivas y tiene esta imagen. ¿Sí? Entonces, observo que como la que está por arriba del eje X, el conjunto imagen son los reales positivos. Los y que toma son todos positivos. No tengo gráfica por debajo del eje X. Bien, en nuestro estudio entonces tenemos dominio, imagen, y ahora vamos a incorporar un nuevo elemento de estudio que llamamos asíntota horizontal. La asíntota, sí, es una recta que ya puede, en este caso es horizontal, que está graficada aquí con azul, es una recta punteada. ¿Cuál es la función de esta asíntota? Bien, la gráfica de la función se acerca a esta recta tanto como ella quiere, pero no llega a cortarla nunca. Es decir, que no se van a interceptar la gráfica con la recta, ¿sí? Me puedo imaginar esto extendiéndose hacia el infinito y nunca se van a cortar recta y asíntota. Esa es la idea o el concepto de asíntota, que es una recta en la cual la gráfica no va a interceptar, no va a cortar, ¿sí? Bien, entonces en este caso, al ser una recta, yo voy a escribir como asíntota horizontal la recta igual a 0. Por el momento, entonces tenemos para nuestro estudio dominio, imagen, asíntota, y ahora vamos a agregar intersecciones con los ejes coordenados. Que esto es algo que ya venimos trabajando. ¿Dónde corta la gráfica al eje X y al eje Y? Bien, observamos que al eje X, que es el eje de las abscisas o el eje horizontal, ¿sí? No la va a cortar porque precisamente es asíntota. Y el eje Y sí lo va a cortar porque es una función, ¿sí? Es una función, entonces va a cortar aquí al eje Y. ¿Dónde va a cortar? ¿En qué valor del eje Y? Bueno, lo único que tengo que hacer es X, reemplazarla por 0, y me va a quedar B a la 0. Y si yo recuerdo esas propiedades
de potencia que me mencionaban, B a la 0 es 1, ¿sí? Entonces va a cortar en el punto 0 para X, 1 para Y. Este es el punto P. Bien, ¿sí? Bueno, nosotros en nuestro estudio sabíamos que para la función lineal, dado dos puntos, yo trazo una recta. Para la parábola, ¿sí? Dado dos puntos simétricos, ¿sí? Y otro punto perteneciente a la gráfica, yo puedo trazar la parábola. En este caso voy a necesitar 3 puntos también como para poder hacer un esbozo, un bosquejo de la gráfica, de esta curva. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos? Que se llaman puntos singulares o puntos característicos. Bien, cuando x vale menos 1, voy a reemplazar en b y me va a quedar b a la menos 1. Por propiedades de potencia, invierto esa base y me va a dar 1 sobre b. Entonces voy a tener este punto P. Otro valor que le voy a dar es cuando x vale 0, que ya lo vimos anteriormente. B elevado a la 0 es de 1 sin importar el valor de la base. Entonces será el punto 0,1. Y otro punto es cuando x vale 1. Entonces b elevado al exponente 1 va a ser b. Entonces el punto va a ser R1b. Con esos 3 puntos, en mi sistema de ejes, ¿sí? Tendré 3 puntos y podré hacer la gráfica. ¿Sí? Bien. Otro elemento que también analizamos en el estudio de las funciones es el comportamiento. Quiero saber si es creciente o decreciente, ¿sí? Cómo se comporta. Bueno, vamos a justificar nuestros comportamientos y vamos a decir si es creciente o decreciente según el valor de la base b. Si b es mayor que 1, la función es creciente y va a tener el comportamiento de esta gráfica que está aquí en verde. Crece toda la función, ¿sí? Si b toma valores entre 1 y menos 1, por ejemplo, el 0,9, 0,5, 0,3, 0,111, la función va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, la gráfica va a tener un comportamiento similar a este, a la función que está en rojo. Bien, ya vamos entonces analizando dominio, imagen, asíntota, intersecciones con los ejes, comportamiento, ¿sí? Y veamos un ejemplo. Esta es una función f de x igual a 3 medio a la x. 3 medio es un valor mayor que 1 o menor que 1. Mayor que 1. Bien, es mayor que 1, 3 medios, ¿sí? Su equivalente en decimal es 1,5. Bien, entonces, ¿va a ser creciente o decreciente? Creciente. Va a ser creciente, ¿sí? Es la gráfica que está aquí en verde, ¿sí? Ahí lo dice. En la función f, b es 3 medios, es mayor que 1, entonces la función es creciente, ¿sí? La función g de x es igual a 2 tercios elevado a la x. Ajá, 2 tercios será mayor que 1 o menor que 1. Menor. Es menor que 1 y por supuesto es positivo, mayor que 0. Entonces la función será decreciente y esta es la función g, ¿sí? El dominio para ambas funciones son los reales porque es el mismo, ¿sí? Son funciones exponenciales. La imagen para ambas funciones son los reales positivos, ¿sí? No me importa si es creciente o decreciente, la gráfica está por arriba del eje X. Y la asíntota es la recta igual a 0 para ambas. Ahí tenemos las gráficas, ¿sí? Bien, una que es creciente, la otra que es decreciente, ¿sí? Y ambas, por supuesto, cortan al eje Y en el valor 0,1. Bien, bueno, acá hay una justificación de por qué B es distinto de 1 y mayor que 0.
cuando ustedes estudien la materia para el final, analizar esa cuestión porque se puede preguntar, ¿sí? Para el final. Bien, acá necesitamos recordar algo que ya, que son contenidos de la escuela secundaria, ¿sí? Las propiedades de potenciación. ¿Por qué necesito recordarlas? Bueno, porque la variable independiente x está en un exponente. Y al estar en un exponente, seguramente me voy a encontrar con situaciones donde tenga que trabajar con la potenciación, ¿sí? Bien, recordemos entonces. Más allá de lo formal que yo escribo, o sea, que están acá enunciadas simbólicamente, me interesa por ahí, eso requiere varias lecturas para poder asimilar lo simbólico en mi mente, ¿sí? Para poder ir recordando todas estas cuestiones, requiere de varias lecturas, porque lo visual hace que yo pueda recordar, ¿sí? Si ya las repasé 5 veces, la voy a recordar. Pero a mí me interesa más bien su aplicación, cómo están aplicando ustedes o cómo la vamos a aplicar a las propiedades. Por ejemplo, la primera es que todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Bien, que todo número a elevado al exponente 1 es el mismo número a. Bien, esta que es importante también, que es a elevado a un exponente negativo, lo que hacía es que me quedara 1 sobre a, y a en el denominador es elevado a la n siendo n positivo, ¿sí? Por supuesto que a distinto de 0 porque se encuentra en el denominador. Bien. Una potencia de otra potencia, ¿sí? La potencia n, ¿sí? Elevado a la potencia a la m. Entonces lo que hacía es escribir una sola potencia y multiplicabas estos exponentes. La otra propiedad es que si tenía la misma base, que se están sumando los exponentes, que se están multiplicando, lo que hacía era escribir la misma base y sumar estos exponentes. Y la propiedad 6 es si yo tengo un cociente, ¿sí? De dos potencias donde tienen la misma base a, lo que hago es restar los exponentes, entonces me queda a elevado a la m menos n, ¿sí? Bien. Y esta séptima que es m se distribuye, o sea, la potencia se distribuye cuando estoy multiplicando. Si tengo un producto a por b a la m, entonces puedo distribuir ese exponente m para a y para b. ¿Sí? Bien. Y la propiedad 8, ¿sí? Me dice si tengo un cociente. En este caso tengo distintas bases, a y b, pero el exponente es el mismo. Entonces lo que podía hacer es escribir la base a sobre b elevado al mismo exponente m. Y por último, esta propiedad 9, que me dice si a a la m es igual a la n, las bases son iguales, no queda de otra que los exponentes sean iguales, que m sea igual a n. ¿Sí? Bien. En cuanto a lo teórico, llegamos hasta aquí nomás para poder resolver algo del práctico, ¿sí? Que va a ser la actividad 1. Un segundito que ya les comparto el archivo para ir trabajando. Bueno. Bien, ¿sí? Trabajo práctico número 5, actividad 1, para las siguientes funciones exponenciales, ¿sí? La función f, la función y, la función f de r, la función l de r. Aplique propiedades de potenciación y determine la base de cada función. Analice su comportamiento, obtenga los puntos característicos y grafique. Bien, entonces veamos. Acá lo que tenemos que hacer es recordar, ¿sí?
lo que vimos de teoría. Recordar. ¿Cómo se definió una función exponencial? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la expresión? Los escucho, los leo. F de X igual a B de la X. Sí, o sea, una f de x, una y igual a alguien, ¿sí? Una f de x igual a b a la x. Ajá. Bien, ¿quién es b? 1 sobre E. ¿Quién es este valor b? ¿Qué valores puede tomar b? Todos los reales. Bien, Todos los reales. ¿todo un número negativo puede ser? No, no los No. reales, no. Reales, Que sea mayor que 0 y a su vez distinto de 1. 1. Esa es toda la definición. Es decir, que de todos los reales que tengo, ¿sí? Si por aquí está, voy a ubicar el 0 y por acá está el 1, B puede tomar solamente estos valores. Los que están aquí, entre 0 y 1, ¿sí? Lo voy a hacer así. Y los mayores que 1. ¿Sí? Bien. No puedo darle un valor negativo, no puedo darle 0, no puedo darle 1. Ajá. ¿Qué más dijimos de esta función? ¿Cuál es su dominio? ¿Qué valor puede tomar? Cuando pregunto dominio es ahora qué valor puede tomar X. Todos los reales. Todos los Bien, reales. todos los reales, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, y habíamos analizado que la imagen de esta función eran los reales positivos, pero esto lo vamos a ir verificando a medida que vamos haciendo el estudio de estas funciones. Dice la actividad 1, para las siguientes funciones exponenciales, aplique propiedades de potenciación y determine la base. Es decir, que con todas las funciones que me están dando aquí, la f, la y, la f de r y la l de r, todas tienen que responder a la forma f de x o como que se llamaren, pero tiene que ser un número elevado a la x. Yo me pregunto, así como tengo estas expresiones, estas funciones, ¿responden a esta forma? ¿A la f de x igual a b a la x? Sí, profe. ¿Todas? Todas estas funciones son un número elevado a la x o a la variable independiente. En la y de X yo puedo sumar los exponentes. La y de x, ajá, bien. O sea, que tengo que hacer un trabajo, ¿será que tengo que hacer un trabajo de potenciación? Porque yo tengo que decir cuál es la base de esta función. Veamos con la función y que me habla su compañero. La función, perdón, es la función y de x. Es igual a 5 al cuadrado elevado a la menos x por 5 a la x. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo hacer aquí para poder aplicar, llegar a la forma un número elevado a la x? ¿Qué propiedades que se enunciaron de potenciación puedo aplicar? Primero multiplico el 2 por el menos x. Bien, esta propiedad se llama potencia de potencia, ¿sí? La que en la teoría, yo la voy a ir escribiendo acá, para que ustedes lo veamos, es la que era a la m elevado todo a la n. Entonces, es una potencia de otra potencia. Me decía que escriba la base a, ¿sí? Y que multiplique los exponentes. En este ejemplo, ¿quién es esa base a? 5.
el 5 y multiplico el 2 con el menos x. Y me va a quedar menos 2x por 5 a la x. Bueno, si hice eso es para que me quedara algo más sencillo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué otra propiedad puedo aplicar? ¿5 elevado a la menos 2x por Producto de 5? una potencia. Bien, a ver, las mismas bases que son 5 y sumo los exponentes. ¿Qué me decía la propiedad? Si usted tiene un número a elevado a la m y un número a elevado a la n, estas potencias se multiplican, escriba la misma base a, que en este caso es 5, y sume esos exponentes que usted tiene. Entonces aquí voy a escribir la misma base, que es a, en este caso 5, y haré la suma de menos 2x más x. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto es menos 2x más x? Menos X. Menos x. Ajá. Bueno, a ver, ¿ya llegué a la forma b a la x o no? Que estoy buscando, que es mi objetivo. Puedo dejarlo como un quinto a la X. Bien, ¿sí? No llegué aún a la forma porque el x, el exponente, la variable independiente, tiene que estar multiplicada por ese 1 imaginario. Y aquí está multiplicada por menos 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es, la función y a la x va a ser igual, y puedo escribirlo como 5 a la menos 1, todo esto a la x. O la propiedad que me decía que invierta, ¿sí? Y esto me va a quedar directamente 1 sobre 5x, pero que a su vez esto es igual a un quinto a la x. Entonces, ya llegué a la forma y igual a b a la x. Sí, ¿Llegué? Bien, sí, este era el profe. objetivo, llegar a esta forma. De aquí, ¿puedo decir quién es la base? ¿Cuál es la base b? Un quinto. Un quinto. Ajá. Y un quinto se encuentra en este intervalo de rojo o el intervalo de verde acá en la recta de los reales. En el rojo. En el rojo, un quinto está entre 1 y 0. Bien, ¿cómo será la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 Bien. Entonces yo voy a decir, la base B es un quinto. Voy a decir que este un quinto, ¿sí? Es menor que 1, ¿sí? Entonces, la función es decreciente, Profe, ¿sí? yo no entiendo muy bien cómo llega que un quinto, que uno sobre X, perdón, Ajá. uno sobre 5 a la X es igual a un quinto a la X. Bien. Acá imaginariamente, ¿sí? Sí, apliqué ahí una propiedad. Le voy, si bien esta, a ver, acá, el paso desde aquí a esto es la propiedad que dice si a la menos n va a ser igual a 1 sobre a la n. Así literal, ¿sí? Bien. Y ahora, esta que pasa de aquí a esta, lo que yo hago es agregarle el exponente 1 a la x, ¿sí? A este 1, porque 1 a la x va a ser siempre 1. Y ¿por qué lo agrego? Porque lo agrego de una manera conveniente, porque quiero aplicar la propiedad que decía que a la n sobre b a la n es igual a sobre b
a la n. Entonces, si 1 está elevado a la x, 5 está elevado a la x, entonces lo que hago es escribir en una fracción y respetar el mismo exponente, que en este caso es x. Entonces, todas estas 4 propiedades hemos aplicado. Y esa última es para esta. No es una manera única de llegar, ¿sí? Puedo ir modificando, digamos, las propiedades y voy a llegar a la misma expresión, que la base es un quinto. Bien, ya sabemos cuál es la base, ya sabemos que es decreciente, por lo tanto, en mi mente ya tengo la idea de cómo más o menos es el comportamiento, cómo es la gráfica, ¿sí? Necesito hacer los puntos característicos para poder hacer un bosquejo de gráfica. Y para los puntos característicos le tenemos que encontrar valores particulares. Y decíamos que le íbamos a dar a x 3 valores, ¿sí? El valor x cuando vale menos 1, es decir, que donde dice x voy a poner menos 1. Entonces me va a quedar un quinto a la menos 1. ¿Y cuánto es un quinto a la menos 1? 5. Perfecto. 5. Esto es cálculo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tengo un punto. Cuando x vale menos 1, su imagen es 5. Bueno, a x le voy a dar otro valor, 0. Entonces me va a quedar un quinto a la 0. ¿Cuánto es un quinto a la 0? 1. 1. 1. Entonces tengo otro punto, el punto Q, que cuando x vale 0, su imagen es 1. Y también le voy a dar el valor 1. Quiere decir que voy a hacer un quinto a la 1. ¿Y cuánto es un quinto a la 1? ¿Un quinto? Un quinto. Entonces tendré el punto 1, un quinto. Y estos 3 puntos son los únicos que necesito, ¿sí? Para poder hacer la gráfica. Bien. Damos una unidad de medidas para el eje X, para el eje Y, ¿sí? Fíjense que de X simplemente voy a graficar el menos 1, para el 0 y para el 1. Y en el eje Y tengo que llegar hasta el 5, entonces bueno, a ver, acá va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Hago el punto P, menos 1 para X, 5 para Y. Bueno, trazo mis líneas punteadas. Entonces, este es el punto. Menos 1, 5. El punto 0, 1. Va a ser acá 0 para X, 1 para Y. Y el punto 1, un quinto. Entonces, desde acá tendré que tomar un quinto. Supongamos que aquí sea un quinto. Y este va a ser el otro punto. Entonces, con esos 3 puntos, podré decir aproximadamente que la curva es algo así. Y se va a acercar al eje X tanto como la gráfica quiera, ¿sí? Ahí observo que es decreciente y grafico el eje X punteado, porque es la asíntota horizontal. ¿Se entiende cómo tengo que ir trabajando con el resto de las funciones? ¿Sí? Esto es todo lo que me pedían. A ver, observo. Aplique propiedades de potencia y determine la base de cada función. Ya lo hicimos. Digo que la base es un quinto. Analice su comportamiento. Tengo que decir si es creciente o decreciente según esa base. Ya respondí y dije que es decreciente y ya justifiqué. ¿Dónde justifico que es decreciente? ¿Sí? Cuando digo que la base es menor que 1. Cuando sean las bases mayores que 1, ¿sí? Voy a decir que es creciente.
Obtuve los 3 puntos característicos, el punto P, Q y R. Grafiqué esos 3 puntos característicos e hice un bosquejo de la gráfica. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende más o menos cómo tiene que ser el estudio de este tipo de función? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos 4 incisos, 4 funciones. Escojamos una más para trabajar. La cuarta, profe. La última, la LDR, ¿sí? Nuevamente, si se me complica ver con la variable R, no importa, cambio, ¿sí? O sea, hasta que me voy adaptando, lo importante es que eso no me confunda y yo pueda aplicar bien las propiedades. Es un 16avo elevado a la menos 2R por 2 a la menos 4R. Bien. Empiezo a mirar esos números y veo que tiene que haber una relación entre esas bases. Bueno, el 16 y 2 hay una relación, porque cuando yo hago 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la cuarta, es 16, ¿sí? Entonces tiene que haber una relación. La función es L de R y es un 16avo elevado a la menos 2R por 2 a la menos 4R. ¿Qué propiedades de potencia puedo ir aplicando para llegar a una base B elevado al exponente R, que en este caso es la variable independiente? ¿Qué se me ocurriría? Si ya, ahí yo les daba más o menos la idea de que 2 a la cuarta es 16. ¿Sería conveniente escribir este 16 como 2 a la cuarta? Sí, Bien, bueno, entonces va a ser la primera propiedad. Esto es factorizar al 16, ¿sí? Pero nosotros sabemos, o sea, son potencias conocidas. Entonces voy a escribir 1 sobre 2 a la cuarta elevado a la menos 2R por 2 a la menos 4R. Ahí ya algo se va relacionando porque esto es 2 a la cuarta y acá tengo un 1 sobre 2 a la cuarta y acá tengo un 2. ¿Qué más puedo ir aplicando? ¿Qué puedo hacer? invertir la fracción para Bien. eliminar el exponente negativo. Así es, invierto esta fracción, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, 2 séptimos a la menos 1, lo que hacíamos escribir es 7 medio, ¿sí? Nosotros decimos, invierto la fracción y me queda el exponente 1. Bueno, pero vale tanto de aquí para acá como de este lado para este, ¿sí? Entonces, a ver, yo voy a invertir, ¿sí? Voy a hacer que afecte, voy a ir por paso. Voy a hacer 1 sobre 2 a la cuarta, esto que esté elevado a la menos 1, y a su vez todo esto elevado a la 2R. ¿Se entiende qué es lo que quise hacer? Que el menos 2R sea menos 1 por 2 a la R. No, profe, no lo entiendo. No, profe. Acá, fíjense, el menos 2 por R, quise escribirlo como menos 1 por 2R, ¿sí? Entonces, el producto lo quiero poner acá en el menos, si bien es menos 1 por 2 por R, que es lo mismo que esto, pero quiero el menos 1 afectado aquí para poder invertir y hacer esto que es dar vuelta.
Tengo este caso y lo quiero dar vuelta, ¿sí? ¿Qué quiero dar vuelta aquí? Invertir. El 1 que vaya abajo, que me quede 2 a la cuarta y el exponente se vuelva positivo. Entonces ese 2 a la cuarta ahora va a estar elevado a la 2R por 2 a la menos 4R. No sé si va quedando un poquito más claro. Sí, ¿Sí? Ahora sí. Bien. Son pasos, o sea, esto es ir uno por uno los pasos. Yo puedo hacer varios pasos mentales, ¿sí? No con tanta justificación ni tanta explicación. Y esto es Profe, practicar, o sea, directamente antes de hacer eso no se podría hacerlo, o sea, lo que hizo al final sin hacer lo anterior. sí, directamente sí, sí, sí. Yo Claro, por para ahí, no agregar el -1, digamos, sino claro. María más, creo. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora sí voy a hacer esta potencia por esta potencia. Entonces me va a quedar 2 elevado a la 4 por 2R por 2 elevado a la menos 4R. ¿Sí? Entonces trabajé solo en este primer factor. Y ahora me va a quedar 2, 4 por 2, 8R por 2 a la menos 4R. Y finalmente me va a quedar la misma base, sumo los exponentes, 8R más menos 4R, ¿cuánto me va a quedar? 2 elevado a la 4R. A las 4R, ajá. ¿Ahí responde a la forma a la que yo tengo que llegar o no? Una Sí, base, un número elevado a la R. Sí, no. la incógnita tiene que estar sola. Tiene que estar sola, multiplicada por un 1. Entonces, no. Entonces, no. ¿Qué puedo hacer para llegar a eso? Volver a aplicar la propiedad de potencia de otra potencia, pero al revés. 2 a la cuarta elevado a la R. R por 4, 4R. Volví. Hice la vuelta de esta propiedad. Nosotros teníamos a la n elevado a la m. Lo puedo escribir como a la n por m. Yo apliqué esto, se aplicó esto, pero a la vuelta. Si tengo el producto, puedo escribirlo como potencia de potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y finalmente, ahora sí voy a decir que L a la R va a ser 2 a la cuarta, que es 16, a la R. Y ahí ya llegué, ¿sí? Ahí ya responde esta función. A un número B elevado a la variable. Entonces acá, ¿quién es la base? 16. Es 16. 16. Este 16 es mayor que 1. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Creciente. Bien, es creciente. Ajá, listo, ya sé, ya tengo en mi mente cómo tiene que ser la gráfica, ¿sí? Bueno, voy a los puntos característicos, los 3 valores que hay que darle a X. Bien, entonces, X y la función es 16, perdón, X dije, y es R. Es R y la función es 16 a la R. Entonces a R le doy el valor -1, me va a quedar 16 a la -1. ¿Y cuánto es 16 a la -1? 1 sobre 16. Un 16avo. Bien, un 16avo. Entonces mi punto P va a ser -1, un 16avo. Cuando le dé a R el valor 0, me va a quedar 16 a la 0. Y 16 a la 0 es 1. 1. 1. Entonces el punto Q va a ser 0, 1.
Y cuando le dé el valor 1 a R, me va a quedar 16 a la 1, que es ¿cuánto? 16. 16. Entonces, el punto R va a ser 1, 16. Y esos son los puntos a graficar, ¿sí? Bueno, en el eje Y tengo que llegar hasta el 16, ¿sí? Acá hasta el 16. Así que vamos a tomar una unidad conveniente. Creo que voy a tener que ir de 4 en 4. Acá hacia 4, 8, 12 y 16. Y acá voy a tomar otra unidad. Acá va a estar el -1, el 0, y por acá estará el 1. Perdón, eje R. El eje R. Bueno, cuando es -1 es un 16avo. O sea, un 16avo es menor que 1, es un número chiquitito. ¿Sí? Acá estará el 2, acá estará el 1, es un número muy, muy, muy pequeñito. Entonces estará por aquí. Cuando vale 0, vale 1, ¿sí? Que estará por aquí. Y cuando es 1, vale 16. Entonces, más o menos, es este punto. La función va a pasar por estos 3 puntos. Se acerca tanto al eje R, paso por aquí, y crece muy rápidamente acá. ¿Sí? Esto que crece rápidamente es por la base, que es 16, que es un número grande. ¿Sí? Entonces esto crece muy rápido, no como la anterior que decrece, sí, de una manera más considerada, porque es un quinto. Acá es como que viene muy cerquita del eje X y acá crece muy rápido. Y esa es la gráfica de la función. Marco el eje X por ahora punteado y digo que esta es la asíntota horizontal y igual a 0. ¿Sí? Bueno, con estas dos actividades se van a poder guiar para trabajar con las otras dos. ¿Sí? Quedaría entonces trabajar con esta, pero consideramos que este número es el número E. ¿Sí? Me faltaría esta y trabajo con esta, la función f de R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Bien. profe. Y para la próxima clase, vuelvan a leer la teoría, lo que vimos hasta las propiedades de potenciación, si puedo un poquito más para avanzar ahora qué pasa con esta función cuando empezamos a agregar cosas, ¿sí? Parámetros que van modificando la gráfica de la función. profe. ¿Sí? Yo justo hice de casualidad unos resúmenes de propiedades de la potenciación. Ajá. Puedo enviar por el grupo, para los chicos también. Bueno. Ah, bien, 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 bien. Ahora dejo de compartir, ya terminé con la clase, ¿sí? Tipo de grabar, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bien, ahora sí ya voy a poder guardar en PDF